¿Qué harías si descubrieras que toda tu vida ha sido una mentira construida para protegerte? Nuestra historia de hoy nos sumerge en el lujoso pero solitario mundo de un millonario y en la precaria existencia de una mujer sin hogar. Un encuentro casual en las calles de Madrid desata una cadena de revelaciones que nadie podría haber anticipado. Prepárense para un viaje lleno de arte, misterio y emociones a flor de piel, donde un simple acto de generosidad destapa secretos enterrados durante décadas. Les prometemos una historia que les mantendrá en vilo hasta el último segundo. Alejandro de la Torre, con 35 años, era el único heredero de un imperio inmobiliario. Sus padres habían fallecido en un accidente de avioneta cuando él apenas tenía 20 años, dejándole una fortuna incalculable y una mansión en La Moraleja, que se sentía más como un museo frío que como un hogar. A pesar de tener todo lo que el dinero podía comprar, un vacío inmenso se había instalado en su corazón. Por otro lado, Isabel malvivía en las calles del centro de Madrid. En su juventud, había sido una pintora prometedora, una estrella emergente en el panorama artístico, pero una traición devastadora la había arrancado de su mundo, forzándolas a abandonar su pasión y a su propia familia para sobrevivir. Sus días transcurrían entre la indiferencia de los transeúntes y el recuerdo de un pasado glorioso que ahora parecía un sueño lejano. Sus destinos, aparentemente opuestos, estaban a punto de colisionar, unidos por hilos invisibles de un pasado trágico que ambos desconocían. El aire de la galería de arte en el barrio de Salamanca vibraba con murmullos y el tintineo de copas de champán. Alejandro de la Torre se mantenía erguido junto a Isabel, observando con orgullo cómo los críticos y coleccionistas admiraban sus lienzos. Era la noche de su regreso, la culminación de meses de trabajo. Isabel, con un vestido prestado que no lograba ocultar la fragilidad de sus manos, temblaba ligeramente. De repente, un hombre de aspecto distinguido se abrió paso entre la multitud. Sus ojos se clavaron en Isabel. «No puede ser. ¿Isabel?», dijo el hombre, su voz una mezcla de asombro e incredulidad. El color abandonó el rostro de Isabel. Alejandro, sintiendo su pánico, se interpuso sutilmente. «Disculpe, ¿le conozco?», preguntó con una frialdad calculada. El hombre, que se presentó como Pablo, un viejo amigo de la escuela de arte, no apartaba la vista de ella. «Han pasado demasiados años», susurró Pablo, y en su mirada, Alejandro vio la sombra de una historia que estaba a punto de explotar y arrasar con todo lo que creían saber. 3 meses antes. El motor del Aston Martin de Alejandro apenas se oía mientras se deslizaba por la calle Serrano. La lluvia de otoño pintaba estelas de neón en el parabrisas. Su vida era una sucesión de reuniones, cifras y cenas de negocios vacías. Esa noche, algo le hizo detenerse. Cerca de un contenedor, resguardada bajo el pequeño alero de una tienda de lujo cerrada, una mujer dibujaba con un trozo de carbón sobre un cartón. No pedía dinero. Estaba completamente absorta en su creación, ajena al mundo. Su concentración era absoluta, su rostro marcado por el tiempo y la dureza de la calle, pero sus ojos brillaban con una intensidad que Alejandro no había visto en mucho tiempo. Se quedó observándola, fascinado por el contraste entre su entorno miserable y la belleza que emanaba de sus trazos. Sintió un impulso irracional, una punzada de algo más allá de la lástima. Era curiosidad. Era una conexión inexplicable con la humanidad que él sentía haber perdido en su torre de marfil. Alejandro bajó del coche, el olor a asfalto mojado llenando sus pulmones. Se acercó despacio para no asustarla. «Perdone», dijo en voz baja. La mujer levantó la vista, sus ojos azules, aunque cansados, eran increíblemente penetrantes. Se cubrió instintivamente el cartón. «No quiero problemas», murmuró con voz ronca. Alejandro negó con la cabeza. «No vengo a causarlos. Lo que hace es precioso. ¿Puedo ver?», preguntó, señalando el dibujo. Era un retrato de un niño jugando bajo la lluvia, capturado con una maestría que lo dejó sin aliento. «Me llamo Alejandro
¿Y usted? La mujer dudó un instante, evaluando su traje caro y su coche de lujo. Isabel, respondió finalmente. Alejandro tomó una decisión que cambiaría su vida. Isabel, tengo un lugar. Una casa de invitados en mi propiedad que no uso. Es cálida y segura. Por favor, acéptelo. Al menos hasta que pase el temporal. La desconfianza luchó con el agotamiento en el rostro de Isabel, pero la sinceridad en la voz de aquel extraño la desarmó. La casa de invitados era en realidad un antiguo taller de escultura en los jardines de la mansión, reconvertido en un loft espacioso y moderno. Tenía una pequeña cocina, un baño completo y una cama cómoda. Para Isabel, que llevaba meses durmiendo en Portales, era un palacio. El primer día, apenas salió de la habitación, abrumada por la limpieza, el silencio y la seguridad. Alejandro le dejó comida y ropa nueva en la puerta, sin invadir su espacio. Respetaba su necesidad de recuperarse. Poco a poco, Isabel comenzó a explorar. Los jardines, meticulosamente cuidados, le recordaban a los parques de su infancia. El olor a tierra húmeda y a lavanda la tranquilizaba. Alejandro la observaba desde la ventana de su despacho, viéndola tocar las hojas de un rosal o mirar el cielo, como si estuviera redescubriendo el mundo. No hablaban mucho, pero un entendimiento silencioso crecía entre ellos. Un puente tendido sobre el abismo de sus dos mundos. Una tarde, mientras Alejandro trabajaba en su despacho, escuchó el sonido de un lápiz sobre papel. Se asomó y vio a Isabel sentada en un banco del jardín, dibujando en un cuaderno que él le había dejado. Se acercó en silencio. Estaba dibujando la fachada de la mansión, pero no como era, fría y geométrica, sino como si tuviera vida, con enredaderas imaginarias y una luz cálida emanando de las ventanas. «Tienes un don increíble», dijo Alejandro suavemente. Isabel se sobresaltó. «Es solo un pasatiempo, algo para no olvidar cómo se sujeta un lápiz». Él se sentó a su lado. «Esto es más que un pasatiempo, Isabel. Esto es arte. ¿Por qué lo dejaste?» Una sombra de dolor cruzó el rostro de ella. La vida a veces te obliga a elegir entre tus pasiones y la supervivencia. La evasiva respuesta solo avivó la curiosidad de Alejandro. Sabía que detrás de esa frase se escondía una historia profunda y dolorosa. Los días se convirtieron en semanas. La presencia de Isabel comenzó a transformar la mansión. El olor a café recién hecho y a veces a guisos caseros se colaba por la casa principal. Isabel insistía en cocinar para ambos, una forma de agradecer su hospitalidad. Comían juntos en la enorme cocina, un espacio que antes solo usaba el personal de servicio. Hablaban de todo y de nada. Alejandro descubrió que Isabel era una lectora voraz y una experta en historia del arte. Podía pasarse horas hablando de Goya, de la luz en los cuadros de Sorolla o de la melancolía de Antonio López. Alejandro, a su vez, le hablaba de su soledad, del peso de la herencia y de la sensación de ser un fraude en un mundo que él no había construido. Por primera vez en años, Alejandro no se sentía solo. Isabel, por su parte, sentía cómo el caparazón que había construido a su alrededor comenzaba a resquebrajarse, dejando entrar una luz inesperada. Una noche, buscando un libro en la biblioteca, Alejandro tropezó con una caja de viejos catálogos de arte de su padre. Por pura curiosidad, empezó a hojearlos. En un catálogo de una exposición de jóvenes promesas de principios de los 90, una fotografía le heló la sangre. Era una mujer joven, de mirada intensa y sonrisa tímida, de pie junto a un cuadro vibrante y lleno de color. El pie de foto decía, Isabel Roca, la nueva revelación del arte abstracto español. Era ella, la misma mirada, los mismos ojos. Pero la mujer de la foto irradiaba una confianza y una alegría, que la Isabel que él conocía había perdido por completo. El artículo hablaba de su técnica innovadora y de un futuro brillante. Luego, silencio. Buscó en internet su nombre, pero después de un par de exposiciones exitosas, su rastro se desvanecía por completo.
El misterio de su desaparición se hizo aún más profundo. Al día siguiente, Alejandro abordó a Isabel con el catálogo en la mano. «Isabel, tenemos que hablar». Se lo mostró. Ella palideció al ver la fotografía. Sus manos comenzaron a temblar. «¿De dónde has sacado eso?», susurró. «Estaba en la biblioteca de mi padre. Eras tú, eras una artista famosa. ¿Qué pasó, Isabel? ¿Por qué desapareciste?». Ella se sentó pesadamente en una silla, la mirada perdida en el pasado. «Pensé que había destruido todo rastro de esa vida». Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. «Hay cosas que es mejor dejar enterradas, Alejandro. Monstruos que no deben ser despertados». Él se arrodilló frente a ella, tomando sus manos con delicadeza. «No estás sola, Isabel. Sea cual sea ese monstruo, lo enfrentaremos juntos. Pero necesito que confíes en mí. Déjame ayudarte a recuperar lo que te quitaron». En ese momento, Isabel supo que no podía seguir huyendo. Con voz temblorosa, Isabel comenzó a relatar su historia. Habló de su ascenso meteórico en el mundo del arte, de la emoción de su primera venta, de las noches en vela pintando. Y luego habló de Ricardo. Ricardo era un coleccionista de arte carismático y seductor, que la había acogido bajo su ala. La había deslumbrado con promesas de fama y fortuna. Se enamoró perdidamente de él, sin ver la oscuridad que se escondía tras su sonrisa encantadora. «Él controlaba mi carrera, mis ventas, mi vida», explicó Isabel con la voz rota. «Pronto descubrí que no solo vendía mis obras. Estaba usando mi estudio para crear falsificaciones de grandes maestros y venderlas a coleccionistas ingenuos. Mi nombre y mi reputación eran su coartada perfecta». Alejandro escuchaba, un nudo de ira formándose en su estómago. La ingenuidad de una joven artista había sido explotada de la manera más cruel. La historia se tornó más oscura. «Cuando lo descubrí, le confronté», continuó Isabel. «Le dije que iría a la policía. Se rió en mi cara. Dijo que nadie me creería, que yo era una simple novata y él una figura respetada». Esa noche, la discusión se volvió violenta. Ricardo, en un ataque de furia, la golpeó brutalmente y destruyó su estudio, sus cuadros, su alma. Me amenazó. Dijo que si hablaba me encontrarían en una zanja, que arruinaría a cualquiera que me importara. Aterrada y rota, Isabel huyó esa misma noche con lo puesto. Desapareció, cambiando de nombre, viviendo en las sombras, demasiado asustada para volver a tocar un pincel. El miedo se había convertido en su compañero constante durante más de 20 años. Alejandro la abrazó, sintiendo los temblores de su cuerpo. «Se acabó, Isabel. Ya no tienes que tener miedo. Ese hombre pagará por lo que te hizo. Te lo juro». La confesión actuó como un catalizador. Alejandro, movido por un sentimiento de justicia y un profundo afecto por Isabel, decidió que el mundo debía conocer su talento de nuevo. «Vamos a organizar una exposición», le dijo con una determinación férrea. «Tu exposición, para que todos vean lo que Ricardo intentó destruir». Al principio, Isabel se negó, aterrorizada, pero Alejandro fue persuasivo. Convirtió el antiguo taller en un estudio de pintura profesional, comprándole los mejores lienzos, óleos y pinceles. Al principio, las manos de Isabel temblaban demasiado para sostener el pincel. El lienzo en blanco era un espejo de su miedo. Pero Alejandro se quedaba con ella, a veces en silencio, otras poniéndole música o leyéndole poesía. Poco a poco, el color volvió a los lienzos. Pintaba con una furia y una pasión contenidas durante décadas. Cada pincelada era un acto de exorcismo, un grito de libertad. Alejandro movió todos sus hilos. Contactó con la dueña de una de las galerías más prestigiosas de Madrid, una vieja amiga de la familia. Le contó la historia, le mostró los nuevos cuadros de Isabel. La galerista quedó impresionada, no solo por la calidad de la obra, sino por la fuerza de la historia que había detrás. Acordaron organizar una exposición de regreso titulada Resiliencia. Los preparativos fueron febriles.
Mientras Isabel pintaba día y noche, Alejandro se encargaba de la logística, la prensa y las invitaciones. La noticia del regreso de la misteriosamente desaparecida Isabel Roca empezó a circular en los círculos artísticos, generando una enorme expectación. Para Alejandro, esto era más que un proyecto, era una misión personal. Estaba devolviéndole a Isabel la vida que le habían robado, y al hacerlo, sentía que su propia vida vacía cobraba un nuevo sentido. La noche de la inauguración llegó. La galería estaba abarrotada. Y fue entonces cuando apareció Pablo, el amigo del pasado de Isabel. Tras el tenso encuentro inicial, Alejandro los invitó a una sala privada. «Pablo, Isabel me lo ha contado todo sobre Ricardo», dijo Alejandro. Pablo asintió, su rostro sombrío. Siempre supe que había algo oscuro en él. Cuando Isabel desapareció, intenté buscarla, pero fue como si se la hubiera tragado la tierra. Ricardo me dijo que se había ido con otro hombre, que había abandonado el arte. Nunca le creí del todo. Pablo, ahora un reputado crítico de arte, había seguido la carrera de Ricardo desde la distancia, siempre con sospechas. Isabel, tu regreso puede ser la oportunidad que necesitamos para desenmascararlo de una vez por todas. Tengo contactos, coleccionistas que sospechan que fueron estafados por él. Tu testimonio sería la pieza clave. La conversación fue interrumpida por la entrada de un hombre elegante, de pelo plateado y sonrisa depredadora. El aire se heló. Era Ricardo. Había acudido a la exposición, atraído por el morbo de ver a la mujer que creía haber destruido. Su sonrisa se borró al verla junto a Alejandro y Pablo. «Vaya, vaya, la muerta viviente», dijo con un desprecio mal disimulado. «Veo que has encontrado un nuevo mecenas». Alejandro se puso delante de Isabel. «Tu tiempo se ha acabado, Ricardo. Sabemos lo que hiciste». Ricardo soltó una carcajada. «Ah, sí. ¿Y quién va a creeros? A una pordiosera y a un crítico resentido». Pero entonces, Pablo sacó un dossier de su maletín. «Tengo pruebas, Ricardo. Peritajes de cuadros falsos que vendiste, testimonios de tus víctimas. Y ahora, tenemos a Isabel». La cara de Ricardo se descompuso. Por primera vez, vio el miedo en sus ojos. El enfrentamiento se trasladó al centro de la sala. La discusión atrajo la atención de todos los presentes. Ricardo, acorralado, intentó desacreditar a Isabel a gritos. «Esta mujer está loca, es una mentirosa y una fracasada». Pero Isabel, sacando una fuerza que no sabía que poseía, dio un paso al frente. «No, Ricardo. La fracasada no soy yo. Yo sigo creando. Tú solo sabes destruir y robar el talento de otros». Su voz, aunque temblorosa, resonó con la fuerza de la verdad. Varios coleccionistas presentes se acercaron, reconociendo las acusaciones. El ambiente se caldeó. En ese momento, 2 agentes de policía, alertados por Alejandro, entraron en la galería. «Ricardo Vargas queda detenido por sospecha de estafa y fraude». Mientras se lo llevaban, sus ojos lanzaban dagas de odio a Isabel, pero ella no se inmutó. Por primera vez en 20 años, se sentía libre. Con Ricardo fuera de escena, una nueva misión comenzó. Isabel le confesó a Alejandro su mayor arrepentimiento, haber tenido que abandonar a su hija pequeña para protegerla. «Cuando huí de Ricardo, mi hija Lucía tenía apenas 4 años. Tuve que dejarla con unos familiares lejanos, haciéndoles prometer que la cuidarían, y nunca le dirían dónde estaba. Era la única forma de mantenerla a salvo de él». El dolor en su voz era palpable. Durante todos esos años en la calle, el recuerdo de su hija había sido lo único que la mantenía viva. Alejandro, sin dudarlo, puso a su equipo de abogados e investigadores a trabajar. «La encontraremos, Isabel. Te lo prometo». La búsqueda fue ardua. Los familiares se habían mudado. Los rastros eran fríos. Pero Alejandro no se rindió. Finalmente, tras semanas de intensa búsqueda, llegó la llamada. Habían localizado a Lucía.
Vivía en un pequeño pueblo de la Sierra de Guadarrama. Era maestra de escuela y estaba casada. El viaje en coche fue un torbellino de nervios y esperanza. Isabel no dejaba de retorcerse las manos. ¿Y si no me reconoce? ¿Y si me odia por haberla abandonado? Alejandro detuvo el coche a la entrada del pueblo. Isabel, mírame. Hiciste lo que tenías que hacer para protegerla. Eres una madre valiente. Ella lo entenderá. Se detuvieron frente a una pequeña casa de piedra con un jardín lleno de flores. El corazón de Isabel latía con una fuerza ensordecedora. Alejandro la acompañó hasta la puerta, dándole la mano en señal de apoyo. El momento de la verdad había llegado. Isabel llamó a la puerta. Unos segundos después, se abrió. Una mujer de unos 30 años, con los mismos ojos azules que su madre, apareció en el umbral. Se quedaron mirando en silencio. Un reconocimiento profundo y ancestral pasando entre ellas. ¿Mamá?, susurró Lucía, la voz ahogada por la emoción. Las lágrimas brotaron de los ojos de Isabel. Sí, mi niña, soy yo. Se fundieron en un abrazo que duró una eternidad, un abrazo que sanaba 30 años de ausencia y dolor. Alejandro observaba desde la distancia con un nudo en la garganta. Vio a un hombre y a 2 niños pequeños salir de la casa, la familia que Lucía había formado. La escena era de una belleza abrumadora. La felicidad de Isabel era completa. O eso parecía. Lucía y su familia se mudaron temporalmente a la mansión de Alejandro para recuperar el tiempo perdido. La casa, antes silenciosa y sombría, se llenó de risas de niños y del bullicio de una familia reunida. Alejandro nunca se había sentido tan feliz. Sin embargo, notaba algo en Isabel. A veces, en medio de la alegría general, la veía quedarse con la mirada perdida, una tristeza insondable en sus ojos. Una tarde, mientras veían a los niños jugar en el jardín, Alejandro le preguntó: Isabel, has recuperado tu arte, tu hija. Eres libre. ¿Por qué sigues pareciendo triste a veces? Isabel suspiró, sus ojos fijos en su nieto, que tenía el pelo oscuro y los ojos serios, extrañamente familiares. Isabel se giró hacia él, su rostro una máscara de dolor y resolución. Hay algo más, Alejandro. Algo que nunca le he contado a nadie, ni siquiera a Lucía. Un secreto que me ha consumido durante todos estos años. Tomó aire, como si las palabras le pesaran físicamente. Antes de Ricardo estuve casada, con un hombre maravilloso llamado Antonio. Él era el amor de mi vida. Alejandro sintió una extraña punzada, pero se mantuvo en silencio, escuchando atentamente. Lucía es hija de Antonio. Éramos una familia feliz, pero Ricardo se obsesionó conmigo. No soportaba que fuera de otro hombre. Las lágrimas volvieron a sus ojos. Antonio no murió en un accidente de coche, como siempre le dije a todo el mundo. Ricardo lo mató, manipuló su coche, hizo que pareciera un accidente. Nunca pude probarlo, pero lo sé. Lo mató para tenerme para él. El horror de la revelación dejó a Alejandro sin palabras. Ricardo no era solo un estafador y un maltratador. Era un asesino. La magnitud de su maldad era inimaginable. Abrazó a Isabel, tratando de consolarla. La historia era devastadora. Explicaba la profundidad del terror que había sentido durante tantos años. Pero mientras la abrazaba, una pieza no encajaba. ¿Por qué el nieto de Isabel le resultaba tan familiar? ¿Por qué sentía esa conexión tan profunda con la historia de Antonio, un hombre al que nunca conoció? Isabel se separó de él, secándose las lágrimas. Y esa no es ni siquiera la parte más difícil de la historia, Alejandro. Hay una razón por la que te estoy contando esto ahora. Lo miró directamente a los ojos, una mirada que parecía atravesarle el alma. La tensión en el aire era insoportable. Isabel sacó un pequeño y gastado guardapelo de su cuello. Lo abrió. Dentro había 2 fotografías diminutas. Una era de un joven sonriente, Antonio. La otra era de un bebé. Cuando Antonio murió, dijo Isabel con voz apenas audible, yo estaba embarazada de nuevo.
Ricardo lo sabía. Después de la noche en que me atacó y huí, me amenazó. Dijo que si no desaparecía para siempre, encontraría a mi bebé, y se aseguraría de que tuviera el mismo destino que su padre. Alejandro miró la foto del bebé, y sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Conocía esa cara. La había visto en la única foto de bebé que tenía de sí mismo. No tuve elección, sollozó Isabel. Tuve que protegerte. Te di en adopción a una familia rica y sin hijos, los de la torre, amigos de mi padre. Les hice jurar que nunca te dirían la verdad, que te criarían como si fueras suyo. Era la única manera de mantenerte a salvo. Las palabras de Isabel resonaban en la mente de Alejandro, desmoronando los cimientos de su identidad. ¿Antonio? ¿Era mi padre? ¿Y tú? ¿Tú eres mi madre? La pregunta flotó en el aire, cargada con el peso de 35 años de mentiras y sacrificios. Isabel asintió, las lágrimas cayendo sin control. Sí, Alejandro, mi hijo, mi niño. Nunca he dejado de pensar en ti ni un solo día. Verte crecer desde lejos, saber que estabas a salvo, fue mi único consuelo. Alejandro se quedó paralizado. El accidente de avioneta, la herencia, su apellido, todo era una elaborada farsa diseñada para protegerlo. La mujer a la que había rescatado de la calle, la artista a la que había ayudado a renacer, era su madre. La soledad que lo había perseguido toda su vida era el eco de una verdad que le habían arrebatado. Una tormenta de emociones se desató dentro de Alejandro. Ira hacia Ricardo por haberle robado a su familia. Dolor por el padre que nunca conoció. Confusión por una vida que de repente parecía prestada. Pero por encima de todo, una abrumadora ola de amor y gratitud hacia la mujer que tenía delante. La mujer que había renunciado a todo, que había vivido en la miseria, para que él pudiera tener una vida. Lentamente, se arrodilló ante ella, como había hecho meses atrás para pedirle que confiara en él. Pero esta vez, no había preguntas, solo una certeza. Tomó sus manos y las besó. «Mamá», susurró. Y la palabra, extraña y familiar al mismo tiempo, sonó como una pieza que finalmente encajaba en el rompecabezas de su alma. La había buscado toda su vida sin saberlo. Se abrazaron, ya no como amigos o como protector y protegida, sino como madre e hijo. Un abrazo que borraba décadas de distancia, un torrente de amor filial que lo inundaba todo. Lucía, que había observado la escena desde la puerta, se acercó lentamente, entendiendo por fin la verdad que su madre había guardado tan celosamente. Ahora tenía un hermano. Su familia, rota por la tragedia, estaba finalmente completa. El círculo se había cerrado en el mismo jardín donde una artista olvidada había vuelto a dibujar, y donde un millonario solitario había empezado a sentir. La mansión, que había sido un mausoleo de la soledad, se estaba convirtiendo por fin en un hogar, lleno de las voces y el calor de una familia reunida contra todo pronóstico. Los días siguientes fueron un proceso de redescubrimiento. Alejandro y Lucía pasaban horas hablando, compartiendo historias de infancias separadas, encontrando rasgos y gestos comunes que confirmaban su vínculo de sangre. Isabel, por su parte, les contaba historias de Antonio, su padre, les enseñó fotos, les leyó sus cartas. Por primera vez, Alejandro pudo ponerle rostro y alma al hombre que le dio la vida. El dolor de su ausencia seguía ahí, pero ahora estaba matizado por el conocimiento y el amor. Empezó a ver a su padre en su propio reflejo, en su amor por los libros, en la forma en que Isabel le miraba a veces, con una nostalgia feliz. La herida de su orfandad comenzaba a cicatrizar, reemplazada por la calidez de una familia que nunca supo que tenía. Un día, Alejandro llevó a Isabel y a Lucía al cementerio. Frente a la tumba de Antonio, depositaron flores. No hubo discursos grandilocuentes, solo un silencio compartido. Isabel le habló a la lápida, presentándole al hijo que nunca llegó a conocer.
Alejandro, de pie entre su madre y su hermana, sintió una paz que nunca antes había experimentado. La verdad, aunque dolorosa, había sido liberadora. Le había dado un pasado, una historia, y lo más importante, una identidad que no estaba definida por el dinero, sino por el amor y el sacrificio. Sabía que el camino por delante sería de ajuste y sanación, pero ya no lo caminaría solo. Tenía una madre cuyo amor era tan vasto como su talento, y una hermana con la que compartir el futuro. La mansión de La Moraleja experimentó una metamorfosis. Las salas formales se llenaron de juguetes de niños. El estudio de Isabel se convirtió en el corazón de la casa, un lugar donde el olor a óleo se mezclaba con el de la merienda. Alejandro convirtió una de las salas en un apartamento para Lucía y su familia, dándole su propio espacio pero manteniéndolos cerca. La mesa del comedor, antes siempre vacía, ahora se llenaba cada noche para la cena. Las conversaciones eran ruidosas, a veces caóticas, siempre llenas de vida. Alejandro descubrió la alegría de ser tío, la comodidad de una conversación trivial con su hermana, la ternura de un beso de buenas noches de su madre. El dinero no había podido comprar nada de esto. Solo un acto de compasión en una noche lluviosa lo había hecho posible. El juicio contra Ricardo fue seguido de cerca por la prensa. El testimonio de Isabel fue clave. Con una calma y una dignidad que asombraron a la sala, relató los años de abuso, manipulación y miedo. Pablo aportó las pruebas del fraude artístico, y los investigadores de Alejandro presentaron pruebas circunstanciales que vinculaban a Ricardo con la muerte de Antonio. Aunque el asesinato no pudo probarse más allá de toda duda razonable, Ricardo fue condenado a una larga sentencia de prisión por estafa, coacción y agresión. La justicia, aunque tardía, había llegado. Para Isabel, el veredicto no fue una victoria, sino un cierre. La última puerta a su pasado oscuro se cerró para siempre, dejándola libre para abrazar su presente y su futuro. Una tarde, meses después, Alejandro encontró a Isabel en el estudio, de pie frente a un lienzo. No era un paisaje ni un abstracto, era un retrato. Un retrato de un hombre joven y sonriente, de un bebé en sus brazos, y de una mujer que los miraba con amor infinito. Era su familia, su verdadera familia. «Es para ti», dijo Isabel en voz baja, «para que nunca olvides de dónde vienes». Alejandro se acercó al cuadro, sus dedos rozando la pintura seca. En los trazos de su madre vio la historia completa, el amor, la pérdida, el sacrificio y el reencuentro. Ya no era el heredero solitario, era Alejandro de la Torre Roca, hijo, hermano, tío, y por primera vez en su vida se sintió completo. La riqueza más grande que poseía no estaba en sus cuentas bancarias, sino en las personas que ahora llenaban su hogar y su corazón. Y así, en el corazón de una lujosa mansión que una vez fue símbolo de soledad, floreció la más inesperada de las familias. La historia de Alejandro e Isabel nos demuestra que un acto de bondad puede ser la llave que abra las puertas de nuestro propio pasado. El giro final no fue solo descubrir que eran madre e hijo, sino que al encontrarse, ambos se salvaron a sí mismos. Alejandro llenó el vacío de su corazón con el amor de una familia que no sabía que tenía. E Isabel sanó las heridas de su alma al recuperar no solo su arte, sino también a sus dos hijos. Juntos, demostraron que las verdaderas conexiones son más fuertes que el tiempo, la distancia y las mentiras. Gracias por acompañarnos en este viaje tan emotivo. Si esta historia te ha conmovido, por favor, dale a me gusta. Suscríbete a nuestro canal y comparte tu opinión en los comentarios. Nos encantaría saber qué piensas. ¿Crees en el poder del destino para reunir a las personas?